presentamos el curso de endoscopia digestiva veterinaria orientada a perros y gatos. Bien, este curso abierto online, ¿qué pretende? En primer lugar, decir a quién va dirigido. Va dirigido a alumnos de último curso de licenciatura o de grado en veterinaria, por su carácter técnico lo requiere. Serían recién licenciados, recién graduados en medicina veterinaria, o también veterinarios interesados en endoscopia digestiva en general. Sobre todo aquellos veterinarios que han adquirido o van a adquirir un equipo endoscópico y quieren ver cómo le pueden sacar fruto en este tema de enfermedades digestivas. Y también está dirigido a aquellos veterinarios que disponen ya de un endoscopio y quieren un poco repasar las posibilidades diagnósticas y terapéuticas de esta técnica. Decir que es un curso abierto online, pero que existe una modalidad presencial en el máster que se imparte en técnicas de diagnóstico en medicina veterinaria en la Universidad de Murcia, donde aparte de estos conceptos pues se pueden llevar a la práctica con animales reales. Bien, decir que la endoscopia digestiva veterinaria tiene una importancia importante en las técnicas de diagnóstico en general en veterinaria por la alta prevalencia de los procesos gastrointestinales y como método diagnóstico seguro y fiable en gastroenterología. Vamos a tener la capacidad de visualizar directamente las lesiones en diferentes tramos intestinales y posibilidad sobre todo de seguridad diagnóstica gracias a las biopsias, así como en algunos casos una capacidad terapéutica. Las ventajas de este curso en su presentación online es que existe una escasez de cursos presenciales especializados. El acceso online, a su vez, permite, sin limitaciones geográficas ni muchas veces pues de tiempo, porque esto lo vamos a dar en 6 semanas, pues el acceder a todos estos contenidos de una manera cómoda desde nuestra casa. Tiene también un cierto carácter interactivo y veremos que incluye test de autoevaluación. Bien, ¿qué características presenta? Pues es un contenido, como decimos, abierto, que se puede acceder a él a través del portal Universia y que está pensado para realizarlo en 6 semanas. La distribución es por módulos semanales. En el módulo 1 vemos el concepto, las indicaciones de la endoscopia digestiva, qué instrumental usamos, qué riesgos tiene, o sea, los principios generales de la técnica en esa primera semana. En el módulo 2, segunda semana, veríamos la toma de biopsias, la técnica de realización de las diferentes endoscopias, tanto la gastro como la colonoscopia, ¿verdad? Lo vemos en ese módulo 2, muy importante, ir repasando la anatomía de los diferentes tramos intestinales. Pasaríamos a un módulo 3 que cubriría de una manera general, viendo solamente hallazgos más frecuentes, la patología endoscópica por partes, empezando por el esófago, siguiendo por el estómago y también intestino delgado y finalmente colon, para seguir ya con aplicación directa y real de esa endoscopia, de esa técnica y de esa patología en casos clínicos reales, en 2 módulos. En el módulo 4 presentamos 3 casos representativos de endoscopia digestiva en pequeños animales y en el módulo 5 otros 3 casos. Acabaríamos con un módulo 6 donde vemos técnicas más sofisticadas o que ocupan mayor tiempo, como son la endoscopia terapéutica y una técnica que es la técnica endoscópica de doble balón, ideal para el diagnóstico de problemas de intestino delgado. Tiene este curso un carácter eminentemente práctico, donde los contenidos teóricos se han reducido al máximo y, sin embargo, el estudiante pues, puede ampliar información en otros apartados del curso, en otros recursos, bibliografía, etcétera. De tal manera que vamos a dedicar un moderado límite de tiempo cada semana a este curso y vamos a poder aprender bastante si miramos en detalle todo. Cada módulo tiene videoclips y donde se explica la base de lo que se explica en el módulo, aparte de unas presentaciones en PowerPoint con vídeos demostrativos y material bibliográfico a estudiar por el alumno, acompañado de tests de autoevaluación para que juzguemos o se juzgue el estudiante a sí mismo el progreso en la materia. Incluimos también un blog sobre el tema de uso libre para el alumnado. Muchas gracias.
Presentamos el curso Endoscopia digestiva en pequeños animales. Mi nombre es Ignacio Ayala de la Peña y pertenezco al Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. En este primer módulo vamos a tratar del concepto de endoscopia y de sus antecedentes históricos. La palabra endoscopia procede del griego, con esas dos partes, endo y escopia, que significan endo dentro y escopia el verbo mirar, observar. De tal manera que con un endoscopio podemos observar dentro del paciente humano o animal, en nuestro caso, en medicina veterinaria. De hecho, en la medicina históricamente se ha buscado el poder ver el interior de los distintos órganos para diagnosticar las diversas patologías. Aquí podemos ver una foto del duodeno hecha con un fibroendoscopio. Si pensamos en las aplicaciones de la endoscopia, son numerosas e incluyen pues tanto rinoscopia, broncoscopia, artroscopia, toracoscopia, laparoscopia. Sin embargo, este curso se centra en las aplicaciones de la endoscopia digestiva. Como grandes ventajas de esta técnica diagnóstica es que es una alternativa muchas veces a la cirugía exploratoria, es decir, es un método diagnóstico mínimamente o no invasivo, es una técnica completamente segura y la gran seguridad diagnóstica de esta técnica procede de su capacidad de obtener biopsias de los tejidos, de las mucosas que vamos explorando en el aparato digestivo. Por lo tanto, va a permitir una mejora en la precisión diagnóstica de los casos clínicos que tratemos. La endoscopia, aparte de su utilidad diagnóstica, tiene una clara posibilidad terapéutica con diversos procedimientos que también contemplaremos en este curso. Si pensamos en qué procesos clínicos son más frecuentes en la clínica de nuestros pequeños animales, es una cuestión que depende de la geografía. Pero, por ejemplo, en nuestro país, en España, son muy frecuentes en la clínica los procesos digestivos. De ahí que el contar con la posibilidad de hacer una endoscopia pues sea altamente interesante. También nos gusta hacer una pequeña introducción histórica a esta técnica y podemos preguntarnos en qué año se inicia la endoscopia con fines diagnósticos. De las opciones que damos, la correcta es la B. En el siglo XIX es cuando comienzan los médicos a intentar introducir aparatos para ver el interior de los órganos digestivos. En concreto es un médico alemán, Kussmaul, en el año 1858, que emplea un tubo recto y utiliza como voluntario a un tragador de sables, de tal manera que va a introducir una cámara que en un principio pues tenía una bombilla en el extremo para intentar ver el interior del estómago. Este método tan rudimentario va a ir mejorando a lo largo del tiempo con una serie de avances técnicos y uno de los fundamentales es el desarrollo de la fibra de vidrio en el año 1958. Otro básicamente, fundamental también para la endoscopia es el desarrollo de la luz fría. Pensemos que la luz que se emplean en las primeras experiencias puede quemar la mucosa, y luego otros avances también tecnológicos, como el uso de sirgas metálicas que permiten la maniobrabilidad del tubo que metemos. De hecho, estamos usando endoscopios flexibles que pueden girarse gracias a esas sirgas metálicas. Y otro gran avance sería el uso de un canal de biopsias, es decir, un canal porque podemos introducir una pinza de biopsias e incluso otros elementos que nos van a servir para aplicaciones diagnósticas y también terapéuticas. Si nos damos cuenta, nos movemos en el mundo de la endoscopia flexible y esa búsqueda de la flexibilidad es gracias a lo que comento del uso de esas sirgas
metálicas, y podemos apreciar en el pequeño vídeo cómo podemos girar ese extremo del endoscopio con una serie de ruedas al efecto que dispone el mando del endoscopio. En cuanto a la fuente de luz, hay un desarrollo claro para obtener esa luz fría, y se consigue con dos tipos de bombilla, que son las fuentes de luz de halógenas y las fuentes de luz de xenón. La fuente de luz de xenón es más moderna, también más cara, con una gran potencia luminosa y la gran ventaja de no quemar al paciente, como en los primeros experimentos de ese tragador de sables. Bien, el desarrollo posterior de los endoscopios hace uso, como decíamos, de un canal de biopsias gracias al descubrimiento de Canamor en los años 40, y luego otros elementos también fundamentales han sido el empleo de bombas de succión que nos permiten aspirar y también introducir aire en el tubo digestivo con el fin de dilatar la luz del tubo digestivo, que de natural pues está ocluido, tenemos que dilatarlo, y poder volver a aspirar ese aire u otros elementos, suciedad, pensemos en una colonoscopia, pues todo esto gracias a esa bomba de succión lo podemos hacer. Por supuesto, las técnicas de imagen, de grabación digitalizada, en un principio con vídeo, posteriormente con DVD y actualmente pues ya todo digitalizado, son muy útiles de cara a guardar el historial clínico de los animales que exploremos vía endoscópica. La toma de biopsias en endoscopia y también la citología, que de vez en cuando se utiliza, es una herramienta fundamental porque nos da una alta seguridad diagnóstica. Es decir, no solo vamos a ver las lesiones a nivel de la mucosa de los distintos trayectos anatómicos, es decir, sea una congestión, un estado inflamatorio, lo que sea, sino que luego, como vemos en el videoclip de la derecha, vamos a tomar una biopsia con una pinza de endoscopias que introducimos por el canal de trabajo, como se aprecia en el vídeo, de tal manera que un estudio anatomopatológico posterior nos va a dar esa seguridad diagnóstica que buscamos. Normalmente, ¿cuántas biopsias tomamos en el animal? Pues en torno a 6 a 12 biopsias en cada tramo anatómico que nos interese, dígase duodeno, dígase colon o dígase estómago. En todo caso, hay que evitar las zonas de necrosis o zonas edematosas que puedan tener un riesgo cierto de perforación, de tal manera que en estas zonas nos iremos a la periferia de la lesión para tomar la biopsia. Es importante en ocasiones, por ejemplo, si nos hallamos ante un posible tumor, el determinar la localización por la altura en centímetros a la que está, según nos marca el propio tubo de endoscopia en la arcada dentaria del animal, en la zona del abrebocas. Bien, ¿qué hacemos luego con estas biopsias? Una vez que las extraemos con la pinza, las sacamos de esa pinza del canal de trabajo y vamos a depositarla en un tubo con formol al 10% para su procesado posterior, que normalmente es una tinción hematoxilina eosina, como vemos en esta lesión intestinal con infiltración inflamatoria. Rara vez usamos en patología digestiva la citología, es más en aparato respiratorio, o la pH-metría intragástrica, que se emplea en plan experimental. Aquí vemos dos imágenes con la toma de muestras, esto es en una fibroendoscopia, y vemos la pinza de biopsias que está tomando una muestra de la mucosa del estómago, una zona en la que fácilmente tomamos las biopsias, por ejemplo, más sencillo que a nivel intestinal, donde tenemos menos maniobrabilidad. Bien, ¿qué tamaño tienen las biopsias? Aquí podemos apreciar que estamos hablando de milímetros. De hecho, el canal de trabajo no llega a los 3 milímetros, de tal manera que la biopsia no puede ser mayor de ese tamaño. Sin embargo, resulta suficiente para el estudio anatomopatológico, como vemos en la foto de la derecha. Aquí vemos el tubo en el que depositamos con formol la muestra de biopsias, sacudiendo ligeramente o ayudándonos de una aguja.
Bien, hemos de decir que el aspecto normal de la mucosa en la endoscopia no siempre se correlaciona con la ausencia de lesiones histológicas. Y también lo contrario, que a veces vemos un estado, por ejemplo, congestivo y pensamos que hay una lesión y luego nos da una normalidad. Es decir, no hay correlación entre los hallazgos macroscópicos que vemos endoscópicamente y el hallazgo histológico de lesión. Por eso conviene tomar el mayor número de muestras posible en zonas tanto que vemos más afectadas como otras menos afectadas. Estudiamos en primer lugar la técnica de endoscopia digestiva por abordaje oral, esto es la esofagoscopia, la gastroscopia y la duodenoscopia, que normalmente se realizan en bloque o parcialmente según nos interese explorar uno u otro órgano, y por eso hablamos de esófago-gastro-duodenoscopia. Bien, en primer lugar, para realizar un abordaje oral en esa esófago-gastro-duodenoscopia necesitamos encontrarnos unas vísceras, en concreto el estómago, vacío de contenido, de tal manera que es muy importante el someter al perro o al gato a un ayuno de unas 24 horas aproximadamente, con un día es suficiente, y de esa manera aseguramos que vamos a entrar a un estómago sin contenido que nos permita una buena visión y una buena toma de biopsias. Bien, cuando entramos, la técnica, hay una maniobra que se puede hacer hacia abajo, hacia la epiglotis, de tal manera que vamos a ver la entrada a la laringe, veremos por supuesto el tubo endotraqueal y veremos a otro lado lo que es el esfínter craneal del esófago, de tal manera que entraríamos a esta zona ya que es esófago, que vemos en la fotografía de la inferior derecha. Bien, hay un estrechamiento esofágico que correspondería con ese esfínter y entraríamos ya al esófago, donde vamos a ver la impronta traqueal, esto es el relieve ventral de la tráquea, que es normal, y normalmente pues ese esófago no va a disponer de ningún contenido si el cierre del cardias es correcto. Aquí podemos ver el señalamiento de los números en centímetros del endoscopio para saber a qué altura estamos. Bien, pasaríamos el esófago. Luego veremos un vídeo en detalle y llegaríamos a la parte distal, donde encontramos el hallazgo de esta foto de la derecha abajo, donde se aprecia la línea Z. La línea Z es el cambio de coloración de la mucosa más o menos blanquecina del esófago a otra coloración más rosada que nos indica el comienzo ya del estómago. De tal manera que esto es el cardias. El cardias normalmente va a estar cerrado, pero con una ligera insuflación, una ligera presión del endoscopio vamos a entrar fácilmente al estómago. Estructuras que vamos a ver en el estómago es la incisura angular, separando curvatura mayor y menor, el peristaltismo en la zona del antro, que ahora también apreciaremos, y ya la entrada a través del píloro a la mucosa duodenal. Es interesante el poder realizar la maniobra de retroversión dentro del estómago. Bien, aquí resumimos cómo es esa entrada. Vemos a la derecha el tubo endotraqueal y salvamos esa zona de la laringe para pasarnos al tubo digestivo. Ese es el esfínter craneal que da entrada al esófago desde la región faríngea. Precisamente esos esfínteres, no el craneal, sino más bien a nivel caudal, van a ser punto de localización de lesiones como cuerpos extraños, que esos estrechamientos hacen que se queden ahí. La impronta traqueal ya la hemos mencionado, y otro punto a destacar es la encrucijada aórtica o de las carótidas, donde vemos el pulso del corazón a nivel esofágico. Aquí vemos otros detalles, la impronta o la línea Z que hemos podido ver antes. El cambio de coloración es manifiesto entre un color más blanquecino del esófago comparado con la mucosa más rosada del estómago. Aquí apreciamos en este videoclip la parte media de un esófago en un perro sano, con ese latido cardíaco, puesto que estamos en la zona de la base del corazón y de las carótidas, que se aprecia aquí perfectamente, y al fondo tendríamos la entrada por el cardias, a través de esa
línea Z que también hemos señalado antes, a lo que es el estómago. Se aprecia que no hay contenido, es muy importante que al entrar no haya contenido, puesto que si lo hubiera nos está indicando un mal funcionamiento del cierre del cardias. Aquí nos desplazamos caudalmente, o sea, hacia atrás, vamos retirando aire, volvemos a ver esa zona, es un animal, pues, ya digo, sano. Ya pasaríamos al estómago. En el estómago vamos a distinguir una porción cardial, el punto de entrada, para ya una vez entrados ver el fundus, la zona del cuerpo del estómago, y buscando y siguiendo los pliegues del estómago llegaríamos a una especie de embudo que es el antro pilórico, que se caracteriza ya por la falta de pliegues. Las curvaturas mayor o menor las separa la incisura angular entre las zonas del cuerpo y el fundus. Aquí vemos una foto con presencia de contenido estomacal, algo que se debe de evitar puesto que nos dificulta la exploración, y para ello hay que convencer al dueño de ese ayuno, a rajatabla, de que no coma sólido en ese día previo a la exploración, eso sí, el agua que quiera. Bien, esto nos obligaría a un lavado de esa zona para ver bien la... Aquí vemos una foto, está hecha con un fibroendoscopio, pero se aprecia perfectamente la incisura angular que nos separa el punto de entrada del endoscopio por el cardias de la zona aquí inferior que conduciría al antro pilórico, y ahí es precisamente el punto de inflexión entre curvatura mayor y menor. Aquí vemos una foto del antro pilórico donde ya no se aprecian esos pliegues del estómago, sino una mucosa lisa que da pie al fondo de ese embudo que forma al píloro que no siempre va a ser fácil pasar, dependerá un poco del tamaño del perro y de la localización que tenga más o menos lateralizada. La maniobra de retroversión consiste en girarnos sobre nosotros mismos, es decir, no vamos a hacer como los toros, de ir solo mirando hacia adelante, porque nos podemos dejar detrás alguna lesión importante, de tal manera que si nos giramos en el estómago sobre nosotros mismos, vemos la entrada de nuestro propio tubo por el cardias, y en ese cardias, en esa región cardial, puede haber pues una lesión tumoral o de otro tipo que nos puede haber pasado de largo. Aquí, de hecho, en esa retroversión estamos viendo nuestro propio tubo del endoscopio reflejado en el lago mucoso del estómago. Aquí está hecha en un gato, es una maniobra de retroversión donde vemos que el tubo del endoscopio entra perfectamente por el cardias, eso indica una buena funcionalidad, que no hay reflujo al esófago, y vemos que que no hay ninguna lesión de ningún tipo a ese nivel. Por eso es importante hacer la retroversión en las gastroscopias. Aquí observamos la continuación del videoclip anterior, donde pasando el cardias, esa línea Z, vamos a entrar al estómago, simplemente dilatando un poco con aire, y vemos en un animal normal los pliegues de la mucosa del estómago. Hay algún resto de alimento a pesar del ayuno, y si siguiéramos por aquí estos pliegues, entraríamos en la región del antro pilórico. Aquí podemos también tomar biopsias, etcétera. Y ya pasaríamos al duodeno. Una vez que hemos sorteado el píloro, entraríamos a la región del duodeno, donde la mucosa cambia a un tono más anaranjado amarillo por la presencia de bilis, y donde se suele apreciar la papila, la zona de salida de esas secreciones. Ya según la longitud del endoscopio y el tamaño del animal, podremos avanzar más o menos centímetros en el duodeno ascendente. Pasamos a estudiar la técnica colonoscópica, tanto la preparación como la anatomía de esta zona, que es realmente el abordaje anal en la exploración endoscópica digestiva. Bien, en primer lugar habría que decir unas notas sobre la preparación del animal. Igual que para la exploración vía oral hemos necesitado un tiempo de ayuno, aquí hay que aumentarlo debido a
lento tránsito digestivo. En el caso de nuestros pequeños animales, que son el perro y el gato, necesitamos 48 horas de ayuno completo, es decir, al animal no se le puede dar 2 días antes de la exploración ningún alimento sólido. Además de esto, se hace necesario el lavar con 2 enemas, como mínimo, al animal. Los enemas se aplican la noche antes al procedimiento, que suele realizarse por la mañana en nuestro hospital. La noche antes, por lo tanto, ya digo, un enema con el animal, pues normalmente se lo hace el propietario y aplica dicho enema temperado para no molestar mucho al animal, y luego expulsa todo ese contenido que le va a limpiar ese tramo más distal del colon. Este procedimiento hay que repetirlo otra vez a primera hora de la mañana, suponiendo que el enema se fuera a practicar a mitad de mañana aproximadamente. Es decir, como mínimo 2 enemas. Bien, ¿hay que hacer algo más? Pues sí, tenemos que emplear luego, darle un laxante 24 horas antes, con el fin de favorecer el vaciado de todo el colon y que nos encontremos la menor cantidad de heces. El encontrar contenidos fecales en el colon nos dificulta muchísimo, más que en el abordaje oral, el diagnóstico, puesto que es difícil limpiar la zona y difícil extraer todo ese contenido, de tal manera que es muy importante el hacer hincapié al dueño en la gran utilidad de estos enemas y de estos laxantes. Bien, empleamos cualquier enema del comercio disponible, y según el tamaño, pues la cantidad, según sea una raza más grande o más pequeña, empleamos más o menos volumen para el enema, ya digo, atemperado en un lavabo. Y bien, lo que es la técnica, vamos a emplear, como decíamos antes, el decúbito lateral izquierdo, como apreciamos en la fotografía, porque ello permite un mejor abordaje de las asas intestinales de intestino grueso. Y en ese abordaje rectal es también útil el aplicar un lubricante, algún tipo de pomada lubricante en el extremo del endoscopio, siempre por supuesto sin dar en la fuente de luz ni en los laterales, y vamos a introducirlo de esta manera por el ano y por el recto, siempre acompañado de unas gasas que nos permiten también sujetar bien el orificio anal y evitar el escape de aire. Hemos de tener en cuenta que para ver colon necesitamos una muy buena insuflación, el dilatarlo perfectamente, y si el aire se escapa, pues no podemos ver, de tal manera que la persona que nos ayude debe comprimir ligeramente alrededor de la punta del endoscopio para evitar la salida del aire. Aquí podemos apreciar las distintas partes del tracto digestivo, en el colon, desde la entrada por el recto, o sea, por el ano y el tramo final del recto, hasta colon ascendente, colon descendente, colon transverso y colon ascendente. Luego sería la comunicación con el intestino delgado a través del orificio a través del orificio iliocólico, y también una comunicación con el ciego a través del orificio cecocólico, de tal manera que al final de la exploración del aparato digestivo, en este caso del colon, podemos introducirnos tanto al ciego como al ilium. Aquí podemos ver en mayor detalle cómo el colon vienen a ser unos 40-50 centímetros en un perro mediano, puede variar más o menos según la raza del animal, con esos tramos de colon descendente, colon transverso y colon ascendente. Aquí vemos los relieves de la placa de Peyer en tramos de colon descendente. Hay algún resto de heces, inevitable. Y luego vemos, normalmente tendremos que llegar, no se aprecia en esta imagen, pero la válvula iliocólica y el orificio cecocólico. La introducción del tubo por el ilion solamente se suele poder hacer en unos 15-20 centímetros. El recto sería
esta parte final donde aumentan ya los pliegues, y entraríamos en la zona rectal y ya el canal anal. El aspecto normal de la mucosa del colon lo podemos apreciar en esta foto, donde se ven los vasos de la submucosa. Es muy interesante el que en un perro normal se aprecian perfectamente esos vasos. Sin embargo, en un animal con un proceso inflamatorio, dicha visión de la submucosa, de los vasos de la submucosa, está dificultada. Aquí hay otra foto de un aspecto normal. Hemos de tener en cuenta que el colon está en continuo movimiento gracias a esas fibras musculares lisas que se van contrayendo. Por supuesto, la inactividad es patológica. Y aquí nos podemos preguntar qué es esta estructura. Si somos poco duchos en endoscopia, incluso se puede confundir con una proliferación neoplásica. Sin embargo, no es así. Esta es la comunicación del ilio con el ciego, es decir, la válvula iliocólica, ¿verdad? Y se aprecia también en la fotografía el orificio cecocólico, de tal manera que esto es el fin de la exploración del colon, y podemos llegar aquí para explorar el ciego y meternos también unos cuantos centímetros en ilion. Aquí lo vemos otra vez con un esquema donde se aprecia esa entrada al ciego, ¿verdad? Y la entrada también al ilion por esa válvula que tenemos que distinguir perfectamente. A veces está oculta, hay que lavar en esos tramos finales para poder verla, y normalmente estamos pues a unos 40-60 centímetros según el tamaño del animal. El entrar o no por el orificio de comunicación con el ilion es interesante, sobre todo en los casos donde hay una sospecha de patología de intestino delgado, puesto que aparte del abordaje oral donde hemos entrado hasta duodeno, pues vamos a poder explorar otro trayecto del intestino delgado como es el ilio y tomar biopsias a ese nivel, lo que nos da una mayor seguridad diagnóstica. Aquí vemos un pequeño videoclip donde se aprecia en un animal normal el colon. Estamos aquí a nivel del colon transverso, vamos hacia atrás, colon descendente, restos de heces. Aquí hemos retirado aire y por eso la mucosa se nos colapsa, ¿verdad? Vemos por otro lado el aspecto normal, hemos apreciado bien la submucosa, no hay signos de inflamación. Algún resto de heces es normal a pesar del lavado, la mayoría de la mucosa se ve normal. Esta es la visión cuando nos pegamos a la mucosa. Esto es la contracción de esos fibra muscular lisa de característica a nivel del colon, y entramos más cercanos al recto. Vemos aquí las placas de Peyer, estamos en toda esa parte descendente, ya entramos en una zona con más pliegues que es a nivel rectal, y ya la salida por el ano en una exploración colonoscópica en un perro normal. Podemos preguntarnos si el procedimiento endoscópico supone un riesgo para el animal o no. En esta diapositiva lo clasificamos como bajo, moderado, alto o inexistente, y realmente la correcta es bajo. Es bajo el riesgo que supone la endoscopia para el animal. ¿En qué consiste este riesgo? Pues si nos centramos en el animal, en el texto de abajo, realmente pues puede haber un cierto peligro de hemorragia en determinados casos, por ejemplo, y mayormente con polipectomías, es decir, procedimientos ya de tipo terapéutico, o también incluso cuando haya ya lesiones en la mucosa, por ejemplo, de tipo ulceroso. Básicamente lo que es una biopsia no supone realmente un riesgo para el animal de hemorragia, únicamente en un animal predispuesto, dígase, con un déficit en los factores de coagulación o un déficit plaquetario. ¿Y para el endoscopista? Pues para el endoscopista realmente, si tomamos una serie de medidas de precaución, como es el usar una mascarilla para esa posible salida de líquidos, el buen aislamiento del animal si vamos a aplicar por ejemplo, electrocoagulación en plan terapéutico,
o incluso pues eso, de manera normal, el uso de guantes para evitar infecciones que nos pueda transmitir el propio animal, ya sea de las heces o de la salida de líquidos a nivel digestivo anterior. También pueden salir a veces por el canal de trabajo algún líquido. Es conveniente el uso de guantes. Bien, hay otro punto muy importante que es el miedo realmente de todos los endoscopistas, sea en medicina humana que veterinaria, que son las perforaciones. Es un riesgo claro para el animal. Esto puede ocurrir en el examen de determinadas úlceras profundas, también asociada a la extracción de cuerpos extraños afilados, que por ejemplo en los perros son muy comunes en el esófago, un hueso, dígase, o un anzuelo. Si tiene la mala fortuna de haber penetrado toda la mucosa, puede haber una perforación con un riesgo evidente, porque al insuflar en la zona pues podemos provocar una salida de esos contenidos a tórax, provocar una infección, etcétera. Todo esto, lógicamente, cuando vemos una infección, está contraindicada la endoscopia. Tendríamos que retirar el aire y salirnos lo más pronto posible. Se considera que los animales con alteraciones cardiovasculares pues tienen un mayor riesgo de esas perforaciones, y ya digo que estaría indicado en esos casos un tratamiento quirúrgico de urgencia para resolver esa perforación. De todas maneras, es muy poco común la perforación. Estudiando bien al animal, analizando incluso pues cuando vamos con el tubo, con movimientos suaves, nunca con brusquedad, y es difícil el perforar si conocemos perfectamente la anatomía y el tipo de lesión ante el que estamos. Hay que tener otro punto en cuenta, que es el riesgo anestésico. Esto sí que existe, afortunadamente también es muy bajo, pero puede ocurrir. En este sentido, pues auscultamos bien al animal, detectamos cualquier soplo, cualquier anomalía cardíaca antes del procedimiento. Y el otro riesgo, que realmente es menor porque se cuida, es la hiperinsuflación. Esto consiste en que con la técnica vamos insuflando aire. Si inadvertidamente no vamos retirando luego ese aire, provocamos una molestia obvia al animal en la respiración y dilatamos, por ejemplo, mucho el estómago, pues con presión en el diafragma, dificultad respiratoria, etcétera. Esto se solventa fácilmente en las maniobras de retirada, absorbiendo todo el aire que hemos introducido al animal. Bien, dos palabras sobre el mantenimiento del material endoscópico. De esto depende la salud de nuestro equipo y la duración en el tiempo, algo que nos conviene dado el alto precio del material endoscópico. Hay que tener en cuenta que es un material muy frágil, delicado, y que requiere una limpieza después de cada exploración endoscópica. Normalmente utilizamos productos usuales de quirófano como aguas jabonosas, jeringas a presión, inoculación de ese material desinfectante por el canal de trabajo, cepillos de limpieza como observamos en esta fotografía para introducir por el canal de trabajo. También conviene, después de cada procedimiento, el aspirar agua destilada, agua limpia, para limpiar todas las tuberías internas del aparato. Y luego existen bañeras para la inmersión en desinfectantes, unos tiempos determinados, con soluciones bactericidas y virucidas. Incluso luego, pues, si disponemos de una pistola de presión, podemos secar con aire el equipo endoscópico. Por supuesto, siempre vamos a emplear las perchas para un manejo correcto de estos aparatos. Y bueno, una serie de precauciones, algunas la hemos comentado ya, como el uso del abrebocas en los animales a los que realizamos un abordaje oral. Otro detalle muy importante es las pinzas de biopsia o cualquier otra pincería debe ir perfectamente cerrada al introducirla por el canal de trabajo, de tal manera que si la abrimos a mitad podemos romper el canal y es una avería muy cara. Entonces hay que mantener esa posición de cerrado siempre al meter las pinzas. La persona que nos ayude debe mantener esa posición. Otro detalle sería el doblado de las sirgas de las pinzas. Esto ocurre en determinadas maniobras en tramos tortuosos, sea por ejemplo a nivel duodenal. El girarnos en posición forzada puede romper también los canales internos. De tal manera que nunca debemos forzar los mandos de flexión. La suavidad es un principio en el procedimiento endoscópico
y como norma general pues decir que vamos a usar productos de limpieza, a ser posible una marca, siempre la misma, para no estar cambiando, y limpiar también por supuesto los elementos auxiliares, sobre todo la pincería que empleemos. Como averías más frecuentes pueden citarse la falta de salida de aire por un fallo en la bomba, la fisura del canal de biosias, que es algo que si introducimos la pinza de manera forzada en esas maniobras por trayectos tortuosos, pues tiene su riesgo y es una avería muy cara. La falta de luz suele ser algo menor por una rotura de la bombilla correspondiente, y mandos duros pues también los encontramos. Es importante el engrasar de vez en cuando estos aparatos. Muchas gracias.